Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes. Este programa semanal dirigido al mundo cívico-militar que emite, como saben ustedes, en Informa Radio y en distintos canales YouTube, en Twitter, en Telegram, en Instagram. Estamos en todas las redes sociales y pretendemos ser, digamos, la voz del mundo cívico-militar en un mundo tan convulso como el actual, donde suceden informaciones a nivel nacional e internacional que nos sobrepasan, pero ahí seguimos como una fortaleza que no tiembla ni se desmorona, la Pica en Flandes, siendo ese punto de referencia, y tenemos que agradecer a nuestros oyentes. El último programa ha recibido pues más de 1000 visitas, al menos en YouTube, y para nosotros es un orgullo, siendo un canal de, pues digamos, muy sectorial y muy centrado en un público muy definido, tener ese nivel de comentarios, de interactuaciones por nuestros seguidores. Por lo tanto, muchísimas gracias, queridos oyentes, y sigan haciendo esa labor de difusión. Antes de entrar en los temas a tratar, como siempre, vamos a presentar esta magnífica mesa de debate de esta semana. Tenemos primeros espadas en la Pica en Flandes. Tenemos con nosotros al Teniente General don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi Teniente General. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Con nosotros también nuestro editor desde el principio, el general don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Buenas tardes. Con nosotros también está nuestro general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos igualmente. Muy bien. Vamos a tratar, y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Tercio Gran Capitán y caballero legionario de Almogar, paracaidista de honor de la Brigada Paracaidista, que no se me olvide nunca. Si no, aquí tengo 3 generales paracaidistas que me van a percibir y si no me sancionarán, con lo cual pues me veo obligado, pero vamos, también porque lo siento de todo corazón, mi dualidad legionaria y almogávar paracaidista es verdaderamente indudable y muy enriquecedora, muy enriquecedora. Pues vamos a tratar un tema hoy fundamental, que es el estado de situación en Gaza. Ya saben, queridos oyentes, que si quieren tener información de lo que pasa en la Franja de Gaza y en ese Oriente Próximo, de hecho, ya en su momento el general don Juan Cifuentes adelantó cuál iba a ser la estrategia del ejército israelí. Es el único programa que yo sepa donde se ha adelantado esa cuestión. Ni en Antena 3, ni en La Sexta, ni en el canal 24 de Radio Televisión Española, que están dándole al bombo de la propaganda. Es aquí en la Pica en Flandes donde se refugian los interesados en esta cuestión, porque aquí están los mejores analistas, y fue nuestro general Cifuentes, el que señaló clarísimamente la estrategia. Y vamos a seguir en esa cuestión de cuál es el estado de situación. Y además, realmente parece que Pedro Sánchez nos quiere meter en la guerra de forma directa, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente increíble, con eso una injerencia y no sé, es que va por libre, pero bueno, yo le voy a ceder la palabra a mi general para que por favor nos aclare estas cuestiones que de luego nos preocupan mucho, de luego mucho más que en las cadenas generalistas y también a nuestra clase política. Adelante, mi general, por favor. Muy bien, Guillermo, gracias. Pues sí, vamos a dar un punto de situación de cómo está este terrible conflicto, esta terrible guerra, y que lo quería completar también con hablando de la guerra de información, ¿no? Que yo creo que estamos viviendo una auténtica guerra de información, a ver quién de los dos bandos pues se gana el favor de los medios de comunicación y de la prensa y de la opinión pública. Y creo que está siendo también pues muy interesante ese aspecto. Si podemos recordar el objetivo político estratégico de Israel que dijimos hace ya unas semanas, ¿no? Por supuesto, recuperar a los secuestrados y eliminar la capacidad operativa de Hamás, y se puede completar con una primera fase que era asegurar el territorio de Israel, ya que las incursiones habían provenido de la Franja de Gaza. Asegurado a esta, pues neutralizar a Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano, liberar los rehenes, por supuesto, están presos en Gaza, establecer un nuevo estatus territorial en Gaza y evitar la intervención de los países árabes. Creo que es interesante recordar que Israel dio 10 días de plazo, de 7 a 10 días de plazo para que los civiles abandonaran Gaza y se dirigieran al sur. Y muchos así lo hicieron, ¿no? Está claro que los que no pudieron marchar de Gaza, pues
o se quedaron por voluntad propia o por estar retenidos o por ser combatientes de Hamás. Me ha parecido interesante la forma en que el ministro de Defensa israelita, Yoav Gallant, explicó en su parlamento el plan de guerra que iba a adoptar Israel, y además lo explicó, habló de 3 fases. Una primera, que sería una campaña militar de movimientos y ataques con el objetivo de neutralizar a los terroristas y destruir la infraestructura de Hamas. Para ello, pues, se preparó la invasión con bombardeos y hubo una interrupción en las redes de comunicaciones, tanto de telefonía móvil como de Internet. Una segunda fase que habla de menor intensidad con el objetivo de eliminar focos de resistencia. Y la tercera fase que pretende eliminar la responsabilidad de Israel sobre la vida cotidiana de la Franja de Gaza. Es decir, que va hacia una nueva realidad en la seguridad de la franja y de los habitantes de ese territorio. De hecho, este ministro de Defensa ya ha formado un grupo de expertos para planificar el futuro estatus del enclave, ¿no? Quien se encarga de la administración y la futura relación con Israel. No sé si puedo compartir. Yo creo que Voy a sí, mi intentar. general, porque ya le da las facultades Vale, digamos, pues me ahí decís está. si se ven los mapas. Perfectamente, mi general, perfectamente. Vale, pues ahí hay una evolución temporal del movimiento de Israel que, como ya anticipábamos, pues iba a cortar la franja y en este caso a aislar el foco principal de Hamas, que está en la ciudad de Gaza. Por el 27 de octubre empezó el movimiento por el norte y luego se produjo el corte desde el territorio israelita hacia el mar a partir del 1 de noviembre hasta rodear la ciudad, ¿no? Hasta rodear la ciudad. Bueno, el Ministerio de Salud de Gaza dice que la cifra de bajas hasta ahora en estas semanas de combate asciende a 8.000 fallecidos, hombres, mujeres y niños, ¿no? Claro, esta es una fuente de Gaza, ¿no? Del Ministerio de Salud de Gaza. Pero bueno, puede ser bastante aproximada. Entre esos 8.000 fallecidos, sin duda, también hay unos cuantos terroristas de Hamas, ¿no? Ahora la preocupación es la reducción de los daños colaterales, los daños a la población civil. Esto ha pasado ya de ser una necesidad moral y legal exigida por las leyes de la guerra y el derecho humanitario a ser un factor más del planeamiento militar para reducir la exposición de las operaciones militares a una pérdida de legitimidad, una pérdida de apoyos, ¿no? Las fuerzas de Israel están librando una operación militar que parece que van ganando. Pero, sin embargo, si hablamos de estrategia, de comunicación estratégica, el famoso Stratcom, que afecta a toda la comunicación pública de alto nivel, pues no está tan claro que lo estén ganando, ¿no? Sí es cierto que son superiores, lógicamente, por su tecnología en los enfrentamientos armados, pero las milicias de Hamas están alcanzando cierta superioridad en algunos aspectos de la dimensión cognitiva, esa que va dirigida a la influencia psicológica, ¿no? Gracias a la manipulación informativa fundamentalmente y al apoyo que tienen de medios de comunicación. Ahora Hamas, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Nos quiere mostrar muchas imágenes de víctimas palestinas, de mujeres, de niños, por los bombardeos y las agresiones del ejército de Israel. Se está mostrando como un elemento que promociona el alto el fuego. Está dispuesto a hacer un alto el fuego, está dispuesto a llegar a acuerdos, o sea, está mostrando una cara amable, ¿no? Está entregando los rehenes según se ha pactado y además, aparentemente, los rehenes no presentan daños físicos, ¿no? Y luego sus milicias se presentan como un ejército, ¿no? Como un ejército bien uniformado y bien entrenado, con ciertas reglas y disciplina militar, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes. Las superiores son las milicias de Hamas. Y no parecen milicia, no parece la milicia que teníamos todos en mente, ¿no? Parecen otra cosa. Una unidad que sigue unas ciertas reglas para mostrar imagen, pues posiblemente de ejército de Estado, ¿no? O sea que quizás el reconocimiento del Estado palestino está detrás de ese esfuerzo. Y como veis, pues bueno, pues muy parecidas a la forma en la que se muestra el ejército de Israel. Bueno, Hamas, si desde el punto de vista de Hamas, pues evidentemente están siguiendo la batalla asimétrica que más les beneficia. Después de esa matanza brutal e indiscriminada del 7 de octubre,
lo que han hecho ha sido atraer a las fuerzas de Israel a un enfrentamiento urbano. Han provocado claramente a alguien que sabía que se iba a revolver y que iba a reaccionar. Así que lo han traído a la franja, una franja que está muy poblada, en la que sin duda se van a causar bajas, no solamente entre las propias fuerzas de Israel, que fácilmente en el combate urbano puede ocurrir, sino sobre todo entre la población civil, lo cual favorece la estrategia de legitimación de Hamas. Aquí ya no se trata, como otra vez, de intercambiar lanzamientos de cohetes por ataques aéreos, sino de atrapar a las fuerzas de Israel en una guerra de desgaste militar y, sobre todo, en una guerra psicológica y de influencia hacia el mundo exterior. Ahora, con la mediación de Qatar y los Estados Unidos, parece que ambos continentes han llegado a un acuerdo de alto el fuego y hemos visto que se han intercambiado rehenes. ¿Por qué? Es uno de los objetivos de Israel. O sea, la seguridad de los rehenes, el recuperarlos, es uno de los objetivos. Por lo tanto, es fácil que si es uno de los elementos de negociación, pues aceptase Israel el hacerlo, ¿no? Y además está aprovechando Israel esta circunstancia para hacer lo que se denomina militarmente una pausa operacional, ¿no? En la doctrina conjunta, una pausa operacional es una alternativa que tiene un jefe de fuerza militar para evitar alcanzar el punto culminante de no retorno en las operaciones, sin necesidad de cambiar los objetivos. Punto culminante es esa situación en el desarrollo del conflicto en el cual la relación de poder entre las fuerzas está tan equilibrada que prácticamente se percibe que como llegue ahí no voy a poder ganar la guerra de ninguna forma. Así que las pausas operacionales se emplean para, antes de llegar a ese punto en una situación de combate, antes de llegar a ese punto, pues se establece una pausa operacional que ¿para qué sirve? Pues para evitar llegar a ese punto, para reorganizar o completar el poder de combate, la capacidad de combate que se haya perdido, sincronizar acciones para asegurar que vamos por el centro de gravedad del oponente, y puede formar parte de un plan de engaño, o responder a una necesidad del nivel político, que es seguramente el caso que nos ocupa. Y el segundo punto que quería tocar era la guerra de la información, porque yo creo que está siendo muy interesante cómo ambos contendientes intentan ganarse a la opinión pública, ¿no? El ejército israelí informó de que está llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamas. Y además ahora en el interior del hospital Al-Shifa, que es el más grande de la Franja de Gaza, que alberga a cientos de pacientes. Ahí tenéis una imagen del hospital. El hospital es tremendo, es un complejo hospitalario, no es un edificio como podríamos pensar. Tenéis ahí además en donde hay hospitales en la ciudad de Gaza. O sea, han declarado en redes sociales que esta operación está basada en información de inteligencia y en una necesidad operativa del control de una instalación sensible que consideran que está ocupada por Hamas. Así que van detrás de ocupar y controlar las infraestructuras y sacar a Hamas de allí, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, evidentemente, se ha mostrado muy preocupada por los pacientes que están en el hospital. Y además, bueno, hay testigos que dicen que sí se han utilizado botes de humo, hay disparos, en fin. Bueno, y además, lógicamente, el bando de Hamas pues informa de que Israel ha amenazado con atacar el complejo hospitalario, la Cruz Roja está alertada, no se puede hacer un tratamiento adecuado a los enfermos, etcétera. La situación del hospital se está deteriorando, evidentemente, porque Israel lo que pretende es alejar a Hamas del centro hospitalario. O sea, necesita desvincular a Hamas de la herramienta que tiene para tener una propaganda favorable, que sería las acciones que pudiera hacer Israel alrededor del hospital. Así que la ocupación del hospital va a ser uno de los objetivos, sin duda, para Israel y va a intentar alejar a Hamas del mismo. Y no sería extraño que fuese a por los otros hospitales para que este factor, ¿no? El factor sanidad, un factor tan sensible ante la opinión pública, pues esté totalmente separado de Hamas y no lo pueda utilizar los terroristas, ¿no? Y bueno, yo creo que esta campaña de información pues es una lucha entre dos. Mira, ahora leí el otro día en prensa que Israel pues había mandado equipos médicos al hospital y lo ha dicho también en prensa, está dando carburante
para que funcionen todas las instalaciones del hospital. O sea que la verdad es que está haciendo una campaña bastante activa, a diferencia de otros conflictos en los que ha intervenido Israel, que siempre han sido bastante opacos. En este caso, pues está siendo bastante activa. Una campaña de información activa. También dicen que han entregado cajas con suministros médicos, ayuda humanitaria y además la opinión de Estados Unidos es importante en el sentido de que se han mostrado como contrarios a que se ataque un hospital y que bueno, el portavoz de seguridad de la Casa Blanca dijo que no obstante su inteligencia respalda la información que tiene Israel de que jamás está utilizando el hospital, ¿no? Y tiene túneles en él. Así que bueno, veremos ahora el control de los hospitales, no solamente como una parte del plan táctico, sino como una herramienta de apoyo a traerte a la opinión pública en tu favor. Y bueno, pues podríamos parar este punto aquí, a ver qué información tenéis vosotros. Pues muchísimas gracias. Cedo la palabra rápidamente al general Pérez Armán. Adelante, mi general. Poco más que decir, pero yo lo amplío un poco la ambientación en una geoestrategia global que vive el mundo y que está dispersa por todo el Occidente. Yo me fijo en que en todas estas críticas hacia las actitudes del ejército israelí, pues resulta que los países árabes dicen poco, que realmente es Occidente el que está haciendo unas demostraciones antisemitas muy superiores, más que por los hechos que ocurren, que para mí creo que es por intereses ideológicos. Hay un movimiento globalizante que lo que pretende es poner turbio el conjunto de la geoestrategia mundial y entonces aumenta mucho esa situación. No cabe duda que jamás no es que ha declarado la guerra, ha provocado una guerra. La ha provocado, se ha respondido con los medios que tiene Israel muy superiores en todos los aspectos y la postura de Hamás, por supuesto, como una organización, aunque es Estado, ejército y organización terrorista a la vez, pues está aprovechando primero la información y la situación ideológica global para echar tierra sobre las actitudes de Israel. Y por otro lado, ellos están haciendo su guerra, que sí, tendrán una preparación, que ya se ha preocupado Irán de que la tenga más de ejército en algunos momentos, que están haciendo una utilización de la población civil como escudos, aparte de esa información que pone los pelos de punta con la cantidad de destrucción, de ataque a hospitales y demás, cuando ellos están aprovechando esas instalaciones y que no debían de utilizarlo. Lo he comentado alguna vez. En Bosnia, los bosnio-musulmanes pues ponían sus armas a pie de hospital, disparaban contra los croatas, y claro, los croatas respondían al fuego que recibían sobre las bocas que le estaban tirando. Como estaban en el hospital, luego venían a reclamar los musulmanes que les estaban tirando sobre el hospital. Pues una cosa parecida creo que está pasando allí. Y entonces Occidente, la parte interesada antisemita en esa ideología globalizada que tiene, pues le da ventaja en la información a la parte de Hamás. Y como hemos visto, de forma muy cercana, alguno ha caído en esa forma de ver el conflicto, alguno muy próximo a nosotros. En fin, dejo más comentarios. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra al general Fontena. Adelante, mi general.
Pues yo creo que hay poco que decir, ¿no? Pues está todo bastante bien dicho y bien explicado. Pero el conflicto este yo veo que todavía no se ha entrado en guerra urbana. Ha ido por la parte más débiles, por la parte menos poblada, pero en el corazón de la ciudad de Gaza no se ha metido todavía, que es donde estará la cosa más complicada y Así puede es. tener mucho más número de bajas. Y después no solamente es controlar, ocupar la ciudad, sino después controlarla. De ahí yo creo que la guerra de guerrillas y la guerra urbana se le sigue presentando a Israel muy difícil y con muchas bajas que no sabemos el tiempo que va a soportar. Después hay que tener en cuenta que la mayoría, según la encuesta, la mayoría de la población civil es partidaria de Hamas o de la guerra. Luego yo también tiene el apoyo de la guerrilla, el apoyo de la población, lo cual es vital. Seguramente todos los guerreros que tenga combatiendo serán de la autóctonos. Y después también tiene muy complicado ahora mismo mantener al Hamas como un movimiento terrorista, pues estamos viendo que van todos con su uniformidad, su armamento a la vista y con sus distintivos correspondientes. Luego, internacionalmente, desde el punto de vista jurídico, va a ser difícil no seguir considerándolo como beligerante y tener, por tanto, todo el amparo que leyes internacionales le da ante incluso a la guerra de guerrillas, tiene esa consideración de beligerante. Luego, yo creo que mantener el estatus de terrorista va a ser un poco complicado. Nada más. Muchísimas gracias, mi general, por sus comentarios. Se ha Sí, sí, incorporado recientemente. está claro que totalmente de acuerdo con lo que dice el general y parece que la persecución de una corriente política favorable en el mundo a la creación del Estado palestino y que lo consigan, pues sus acciones van en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a la parte táctica, efectivamente, todavía no ha empezado el combate urbano, ¿no? Como tal. Se está haciendo actuaciones en las afueras sin entrar todavía a combatir y dudo mucho que me entra la duda de si Israel se va a meter en los túneles. Yo creo que posiblemente los controle, pero no creo que haya combate dentro de ellos. En fin, ya veremos. Muchísimas gracias, mi general, por su intervención. Se ha incorporado recientemente el coronel César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy bien, ha expuesto el general Cifuentes un tema relacionado con la situación actual del conflicto de Gaza. ¿Querría hacer usted algún comentario al respecto, mi coronel? Sí, únicamente decir que, bueno, los israelitas están penetrando en Gaza, aunque por zonas marginales, desde hace unas semanas, de norte a sur y de oeste a este. Han aislado del mar la ciudad de Gaza, ocupando toda la costa mediterránea. Y lo han hecho con unidades acorazadas. Y yo he dicho en este mismo programa que la penetración en ciudades de las unidades acorazadas pues es problemática porque les falta espacio para maniobrar, quedando, claro, muy reducida una de sus mayores ventajas, una de las mayores ventajas de los carros de combate, que es su velocidad y su movilidad. Pero las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, cuentan con dos vehículos de combate que por sus características anulan en gran parte las ventajas de los defensores de una ciudad, en este caso los de Hamas en Gaza. Primero de ellos es el carro de combate Merkava 4, que es bastante invulnerable a las armas contra carro de las que dispone Hamas, porque está protegido, aparte de por un blindaje modular y reactivo, pues bueno, la panza está en V y reforzada su blindaje para las minas, pero lo fundamental que tiene es el sistema de protección activa que se llama Trophy, fabricado por la empresa Rafael de Israel, Advanced Defense Systems, y esto crea como una cúpula alrededor del carro porque funciona de la siguiente forma. El carro o el vehículo de transporte de personal acorazado lleva 4 pantallas de radar alrededor, cubren los 360 grados del entorno del carro.
Y entonces cuando perciben la llegada de un misil, de un proyectil de cualquier tipo, disparan otro proyectil que está ya muy próximo al proyectil enemigo a una distancia de unos 150 metros, que es la cúpula que lo rodea. Y entonces o destruye o desvía al proyectil, con lo cual pues es bastante difícil. Y además pues tiene un transporte blindado que, bueno, que se llama Nammer y que tiene unas características también, por supuesto, va protegido por el sistema Trophy de protección activa y lleva la panza reforzada y en nube. Todas las armas que lleva a bordo, que son el armamento principal, una ametralladora de 12,70 milímetros y una auxiliar de 7,62, un lanzagranadas MK-19 automático de 40 milímetros alimentado mediante cinta, esto o un mortero de 60 milímetros. Bueno, pues todo este armamento se maneja desde dentro del vehículo automáticamente. Bueno, este armamento les da cierta posibilidad al ejército israelí, a las fuerzas de defensa de Israel, de actuar con cierta ventaja dentro de la ciudad. Únicamente quería aclarar esto. Muchísimas gracias, mi coronel. Muy interesante ese aspecto técnico. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. Un momento. Mi general, el general problema Fontena. del combate urbano que no tiene distancia de defensa al carro. Porque igual que ese sistema de autodefensa de lanzar un proyectil a 150 metros, en ciudad no se da. Así que ahí es cuestión de cantidad de explosivos que se le meta en una mina, o bien sea artificial, o bien sea una mina debajo de una galería debajo de una calle. Digo, yo el combate urbano lo sigo viendo complicado para los carros. Hay que ha dicho eso. Don Fernando Platón, adelante, por favor, don Fernando. Muchas gracias, mi Bueno, general. pues yo quería añadir algunas puntualizaciones y discrepancias con mis compañeros. Un poco en el tema del armamento, hay una pieza adicional que es muy importante para el combate urbano por parte del ejército israelí y que además es el que va al frente del ataque y el que va posibilitando, digamos, el movimiento. Y es algo tan sencillo como un bulldozer, pero no un bulldozer cualquiera, es un bulldozer de 50 toneladas, blindado, de 4 metros de altura y 4,5 metros de anchura, con una pala de más de 2 metros, el cual es el que, digamos, avanza en el ataque. Y está blindado y además con toda la cabina rodeada por rejilla para evitar, digamos, los proyectiles de carga hueca. Y este va acompañado por 2 Merkava al lado. Y esos son los que abren el camino, junto con los otros vehículos. El Nammer, que como se ha dicho, no es un vehículo normal de combate de infantería, sino que su chasis es el de un carro de combate. Empezaron a hacerlo con los carros rusos capturados, pero ya el Nammer lleva el propio chasis del Merkava. Del Merkava, sí. Sobre él hacen el combate y tiene la misma resistencia que un tanque. A esto además, a digamos, forma de proteger y de avanzar sobre un terreno que van despejando y pudiendo tener abertura para poder controlar alturas y edificios, lo que utilizan es una infantería bien entrenada y donde los edificios se mueve a base de explosivo, piqueta, escalera y cuerda. Es decir, no utilizan ni puertas ni ventanas ni los accesos normales. Y lo que van haciendo es ocupando los edificios, apoyado además por francotiradores un poco en la distancia que controlan, digamos, los edificios adyacentes u otras amenazas.
Y en eso, digamos, lo ha ido desarrollando muy bien el ejército israelí, y que ya lo hizo empezó en Beirut, lo hizo en la segunda intifada en las ciudades de Cisjordania, y aquí lo está haciendo con gran eficacia, porque el combate sí que ha llegado a la zona urbana. Mirando los mapas de Gaza, los hospitales están ya en plena zona urbana y completamente rodeados de manzanas de edificios. Por tanto, para llegar a ocupar los hospitales, han tenido que avanzar por varias manzanas, en un sitio que, como se había dicho, era muy denso. Sí que empezaron por, obviamente, la zona más despejada, toda la zona norte, ese camino hacia el río, la costa, pero ya en la costa encontraron mucha edificación, y en las dos entradas que han hecho, tanto hacia el Al-Safio y hacia el hospital indonesio y el otro hospital, ahí sí que han tenido que avanzar a través de manzanas. Y con mucha, digamos, efectividad, porque, bueno, las cifras de bajas, bueno, las cifras de bajas en las guerras, ¿quién se las crea? Pero, en fin, pero eso ya, digamos, desde los tiempos de las guerras de los sumerios. Pero, digamos, hasta el momento lleva reconocida Israel, dice que son 60 y tantas, 70 bajas militares, y llama mucho la atención. Hablan de muchas bajas de milicianos que no han sido reconocidas por Hamas, aunque ahí he visto oscilar las cifras, y las cifras de bajas civiles llaman mucho la atención, porque en bajas civiles estamos en Gaza en unas cifras parecidas a las que se están reconociendo en Ucrania, donde llevamos más de año y medio de guerra. Pero fijémonos en la diferencia de qué ha sucedido entre Ucrania y Gaza. Cuando a Ucrania le llegó el ataque, y era por sorpresa, ruso, en Ucrania decretaron que no podía salir ningún hombre en edad militar del país, pero las mujeres y los niños sí, y salieron del país a millones. Pero salieron recorriendo centenares de kilómetros en el medio de transporte que pudieron, en muchas ocasiones andando y hasta con niños solos, que salieron del país. ¿Para qué? Para proteger las mujeres y los niños. Es decir, digamos que ahí están haciendo una guerra clásica, y donde se protege la población civil y la familia, y no están haciendo una guerra igualitaria. Bien, veamos qué sucede, que de las algo más de 10.000 bajas reconocidas, solo un 5% son niños. ¿Qué ha pasado en Gaza? Cuando antes de atacar el ejército israelí avisó para que se retiraran de donde iban a atacar, pues dijeron que eso no era imposible, que se pudieran mover 1,5 millones de personas. De Ucrania salieron más de 5, centenares de kilómetros. Aquí era 1 millón que tenía que recorrer 10 kilómetros. No podía ser. Bueno, gran parte se fueron. Pero, en fin, muchos quedaron allí de rehenes y de escudos humanos. Bueno, pues de las bajas dicen que el 50% son niños. Bueno, yo creo que es la diferencia entre un país civilizado donde se protege al débil y donde se utiliza como escudo humano y arma de propaganda. Y luego, pues las imágenes estas de estos tan perfectamente uniformados, hay mucha foto de propaganda en todas las guerras desde que existe la fotografía. Antiguamente se hacían esculturas, pero bueno, una de las... Solo ver las imágenes de todas las guerras, incluida nuestra guerra civil o en la Segunda Guerra Mundial o en todas, bueno, esas estamos hablando de imágenes para propaganda de imagen. Otra cosa es los que combaten. Y los que combaten
sí que buscan en su momento camuflarse con la población civil. Y ya no me extiendo más. Muchísimas gracias, don Fernando. No sé si el general Cifuentes nos queda 1 minuto y medio, quiere acabar esta primera No, parte. sí, de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, efectivamente, pero sí que reconocerás que hay un cambio, o sea, que intentan mostrar otra imagen hacia el exterior Sí, y eso indica que están buscando un objetivo político. sí, Y lógico. bueno, y efectivamente tienes razón, para ir al hospital hay que cruzar la ciudad, pero no se está produciendo el combate de limpieza de terroristas de Hamás en la ciudad, sino que se ha ido directamente a ocupar ese objetivo que lo consideran clave dentro de la ciudad. Y efectivamente, claro, para llegar a él han tenido que limpiar y esos bulldozers efectivamente está siendo una herramienta y la forma de combatir el ejército de Israel hay que tomar, imagino que nuestras autoridades militares están tomando buena nota porque puede provocar cambios en los estudios de combate en localidades. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario final, por favor? Bien, pues nada, queridos oyentes, ¿alguien? No. Muchísimas gracias a todos por esta magnífica exposición. Como ven, queridos oyentes, la situación pues es la que es y aquí en la Pica en Flandes damos muchas claves, muchas pistas que sirven para interpretar lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará en este terrible conflicto. Les emplazamos, queridos oyentes, a seguir con nosotros en esta segunda parte que va a ser igualmente muy, muy sustanciosa. Sigan con nosotros, por favor.